En los negocios cada vez es más necesario la inclusión de colaboradores con sólido perfil profesional, humano y firmes valores, personas integrales. Para explicarnos más sobre este tema, nos acompaña Regina Bedoya, miembro del Comité Ejecutivo de la Mesa del $1 Millón, quien ha sido nombrada 2 veces Agente del Año en Florida, Estados Unidos. Regina, es un placer tenerte aquí en tu casa del periódico El Asegurador. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Fantásticamente bien. Muy contenta de estar acá. Muy bien. Una persona integral, ¿qué puedes platicar al respecto? Mira, una filosofía, un concepto que fue introducido en MDRT en el año 1962, el presidente ese año dio un discurso a los miembros y habló de la importancia de no solamente tener éxito en la parte profesional de nuestras vidas, que una persona realmente exitosa es exitosa en toda dimensión de su vida y le presta atención a cada aspecto de su vida, relaciones humanas, la familia, la salud, el bienestar, la carrera, la educación e incluso la espiritualidad. Entonces es no solamente pasar nuestro tiempo trabajando, ganando dinero, consiguiendo clientes, sino mucho más profundo, porque al ser una persona integral, en donde cada aspecto de su vida es atendido, somos mejores en nuestro trabajo. Eso está comprobadísimo. Tenemos un balance en cada etapa de nuestra vida. Los agentes de seguros están viviendo, por ejemplo, en este país, una transformación derivada de todo lo que en materia regulatoria se está viviendo en el mercado mexicano de seguros y fianzas. ¿Qué elementos apuntarían a que un agente de seguros pueda vivir esta transformación hacia una persona integral dentro de su trabajo como profesional de las ventas de seguros y fianzas? Yo creo que en México y en otros países las regulaciones que gobiernan nuestro trabajo están cambiando todo el tiempo. Eso no es nada nuevo, es la evolución de una industria que está penetrando en nuestras comunidades de forma más profunda día a día. Yo creo que el tener este concepto, esta filosofía de vida, en donde entendemos que el mundo cambia, la vida cambia, hay desafíos, hay problemas, situaciones que deben ser resueltas, ya sea regulatorias o de otra índole. De ahí la importancia en tener ese balance de vida y al mismo tiempo continuamente buscar mejorarnos, educarnos, de manera que un cambio de regulación no nos cancele la carrera, porque tenemos otras salidas, otras opciones en cuanto al servicio a nuestras comunidades. ¿Qué consejos les podrías dar a los agentes de seguros para tener este hábito de siempre buscar ser una persona integral como persona y como profesional? Una de las cosas que a mí me ayudó, Luis, es observar a gente a quien yo admiro. Y generalmente la gente que uno admira, gente que ha logrado ese balance. Tener modelos, tener ejemplos en otros seres humanos es algo que nos puede ayudar a todos. De tomarnos el tiempo para reflexionar, para meditar, para pensar es importantísimo. En un mundo en que la velocidad en que estamos viviendo ha aumentado de una forma increíble, ya sea porque estamos viendo a más gente por día, tenemos más responsabilidades, tenemos el teléfono continuamente distrayéndonos, están las redes sociales. Es muy importante recordar que nos debemos nosotros mismos tomarnos un tiempo sin teléfono, sin computadora, sin distracciones, para reflexionar y ver la dirección en que nuestra vida está tomando. De lo contrario, vivimos vidas robóticas, en donde hacemos y no utilizamos estrategias deliberadas, bien pensadas, balanceadas, que nos permiten vivir la mejor expresión de nuestras vidas. ¿Cuáles son los modelos que han formado la personalidad de Regina Bedoya? Ay, Luis, tantos.
tantos, en todo el mundo, y a la mayoría de ellos los he conocido a través de la mesa redonda, pero mis primeros modelos han sido mis padres. En todo sentido me han enseñado la importancia del trabajo, del servicio comunitario, la importancia de ser feliz. La felicidad es una decisión que uno toma antes de enfrentarse al mundo. Uno decide, son decisiones deliberadas. Yo voy a ser feliz, porque siempre van a haber problemas. Y al ser felices nosotros, es una energía que es contagiosa. Y la ley de la atracción nos dice que cuanto más felices somos, más cosas lindas vamos a traer en la vida. Y así es, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de todos. Y yo diría que el modelo más significativo en mi vida ha sido mi padre, mi madre, también fantástica mujer, y después muchísimos miembros de la mesa redonda. Y muchos que conocí en este viaje a México, gente realmente admirable. Regina, te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste para esta pequeña entrevista, y ya lo tienen, amigos, en esta profesión ser una persona integral implica tener un balance en todos los aspectos de la vida, y eso les permitirá ser personas exitosas y de amplio desarrollo.